Bienvenidos al programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 10, segunda de Samuel, capítulo 2. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morales Zapata, al lado de mis hijos. Maestro de la palabra, Ezequiel Morales Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morales Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morales Zapata. Amén. Aquí estamos, mis amados hermanos, para darle gracias a Dios por un día más y poner este programa en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos regalas y nos permite trabajar en tu obra. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu comprensión. Gracias por todas las cosas hermosas que tú nos das. Señor, en esta hora te pido que seas tú tomando la guía de este barco, Señor. Te pido que seas tú llenándonos de tu presencia y que nos hable a través de este hermoso mensaje. Necesitamos escudriñar cada día más las Escrituras para que no nos olvidemos de dónde viene la salvación y no pequemos contra ti, porque para eso tú dejaste muchos ejemplos, para no hacer lo malo, sino seguir lo bueno, que es tu palabra, que es buena, agradable y perfecta, que es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que es tu presencia, lo que más necesitamos en nuestras vidas. Habla, Señor, a través de este mensaje y enséñanos lo que hoy quieres enseñar a nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos que nos sintonizan, que este mensaje sea de bendición también para ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, dice 2 Samuel capítulo 2, David es proclamado rey de Judá. Este hermoso capítulo trae 32 versículos. Vamos a empezar. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. Hay en las letras rojas dice, hay un marcado cambio espiritual en la vida de David. Desde Siclag en adelante, los Siclag son terribles para la carne y vigorosantes para el espíritu. David ahora buscaba al Señor y recibe instrucciones del Señor. Ve que David consultaba con Dios cada cosa que iba a hacer. Así debemos ser cada cristiano. Consultar con Dios todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué David quiere ir para allá? Porque ya en el capítulo de ayer, ¿se acuerdan que mataron a Saúl y a Jonathan? Y él hizo ayuno y lloró amargamente la muerte de los valientes. Así era David, misericordioso. Dice, y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jazbe de Galá son los que sepultaron a Saúl. Así, en la letra roja dice, así comienza la edad de oro de Israel, y aún durante 7 años y medio solo una pequeña porción de la iglesia de ese día aceptó al ungido de Dios. O sea, fue una pequeña porción que aceptó a David como rey. Dice, fueron por 7 años. Entonces dice, y envió David mensajeros a los de Jazbe de Galá, diciéndoles, benditos seáis vosotros del Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl en haberles dado sepultura. Ahora pues, el Señor haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. David tenía una justicia bonita, ¿verdad? Tenía una misericordia de Dios inquebrantable. Un hombre que sabe que Saúl lo buscó para matarlo tanto tiempo, él nunca lo odió ni guardó rencor, siempre lo amó. Y amaba tanto a Dios que decía, líbreme Jehová de poner la mano contra un ungido de Jehová. O sea, él amaba mucho a Dios, lo respetaba, le tenía temor en ese entonces. Dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues que muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Dice, como veremos, activa oposición a Cristo y a su reino, de inmediato sigue con el establecimiento de un reino rival en el corazón. Abner, después de haber puesto su propio rey, precipitadamente dio otro paso atacando al rey y reinó
y reino de Dios. O sea, aquí hubo una oposición porque en vez de dejar que David fuera rey de todo Israel, nada más fue por una pequeña parte. Dice Abner. Pero Abner, hijo de Ner, general de ejército de Saúl, tomó a Isbosé, hijo de Saúl, y lo hizo pasar a Mahanayim, y lo alzó por rey sobre Galad, y sobre Jesurí, y sobre Jezreel, y sobre Efraín, 3, ¿verdad? Y sobre Benjamín, 4, y sobre todo Israel. O sea, tenía la mayor parte del reino. Dice, más que probable la ascensión de David durante los últimos 16 meses con los filisteos ahora le causa grandes problemas. Muchos en Israel desconfían de él, que le dio a Abner campo para ver lo que él hizo. Independientemente de esto, no era la voluntad de Dios que alguien más fuera rey de Israel. O sea, no era voluntad de Dios. Por eso que el hombre a veces hace las cosas y cree que le salieron bien y ya, era la voluntad de Dios. No, tú no has consultado con Dios. Dice, de 40 años era Ibosé, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años, imagínate. Solo la casa de Judá seguía a David, solo una casa seguía a David. Y fue el número de los días de que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Hay cosas que a veces pasan que uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Porque Dios no lo defendió, porque dio esto, pero son cosas que nada más Dios permite porque tendrán su diferente desenlace. Continuamos, ese conflicto civil. Y Abner, hijo de Ner, salió de Mahanayim a Gabaón con los siervos de Ibosé, hijo de Saúl. O sea, David no había tomado pasos para obtener por sí mismo el reino sobre todo Israel. Por lo tanto, esto abrió la puerta para que Abner ganara también a Judá. Entonces dice, Joab, hijo de Sarbia, en el 13, y los hijos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y como se reunieron, un grupo se sentó de un lado del estanque y el otro al otro lado. Todo esto presenta la causa de Saúl, la casa de Saúl, perdón, y la casa de David. Están en oposición el uno con el otro. Están en opuesto, pues, están en oposición, como dice acá. El uno muestra la vida dominada por el yo, el otro la vida guiada por Dios. La última vida solo asegura la victoria. Bueno, Abner era sobrino de Saúl y por eso quería que siguiera el linaje de Saúl gobernando. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Exacto. ¿Qué le está diciendo? Que se levantasen ahora los jóvenes y maniobraran delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. La declaración es suficiente adusta, aunque tiene la intención de encubrir la realidad cruel. Entonces se levantaron y en número de 12 pasaron de Benjamín, de la puerta de Ibosé, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. En cada lado fueron seleccionados 12 de los más diestros campeones, quienes pelearían con intensa severidad el uno contra el otro, mientras los demás contemplaban este espectáculo feroz. De ninguna manera es cierto que Abner tenía la intención de que este único combate decidiera la guerra, sino la conclusión daría una indicación. Bueno, dice en el 16, y cada uno, o sea, los hombres de Joab, echó mano a la cabeza de su compañero, los hombres de Abner, y le metió su espada en el costado, tal que cayeron juntos, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. Y hubo aquel día una batalla muy dura, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos de los siervos de David. ¿Ve? Pelearon entre ellos mismos, entre hermanos, una cosa que da tristeza porque son israelitas, ¿verdad? Pero no querían aceptar el dominio de Dios que venía a través de David, querían seguir con lo que Saúl había dejado. Dice, la batalla siguió el conflicto, cayendo solo 19 de los guerreros de David, mientras Abner perdió 360 y fue forzado a huir. Nada más murieron 19 de los de David.
y los demás mataron a 360. Imagínate si Dios no estaba con ellos, que Dios le dio la victoria en gran multitud. Dice, Abner mata a Asael. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era veloz como un corzo del campo, ciervo, o sea, tenía de esos animales que le llaman ciervo, que son como una gacela, que corren durísimo. Dice, y Asael se levantó en persecución de Abner, yendo tras de él sin apartarse a diestra ni a siniestra. Asael corría rápido. Dice, las espadas agudas que mutuamente destruyeron a los jóvenes debían haber sido usadas contra los filisteos. O sea, ellos antes luchaban juntos contra los filisteos, Abner y Asael y Joab. Dice, no en contra del el uno del otro. La energía destructiva que grupos rivales dentro de la iglesia emplean el uno contra el otro podría lograr grandes cosas si se usaran de otra manera. Eso pasa en la vida real. En las iglesias hay muchas personas que se ponen a pelear dentro del templo o de la casa de Dios cuando llegan los hermanos que somos nosotros la iglesia y empiezan a pelear contra nosotros mismos. Es algo terrible, mis hermanos. En vez de pelear contra el impío para que no destruyan a los que estamos en la fe, pelean contra los que estamos en la fe para que se vayan al mundo. Eso pasa en las iglesias a menudo y hemos vivido muchas de ellas. Prefieren que se vayan para otra iglesia, no porque tú seas grosero ni porque seas extranjero o porque seas de color, sino porque son personas que si creen que su cargo está tambaleando, empiezan a destruirte para que te vaya, para que no le quiten el cargo, porque no le importa que tú te pierdas en el mundo con tal de esa persona permanecer ahí en su cargo que le hayan dado en ese ministerio o en ese templo o esa casa de Dios de oración. Dice, y Abner miró atrás y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, claro que sí, soy yo. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y agárrate a alguno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él, de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque te heriré derribándote en tierra. Y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? O sea, había un aprecio porque habían luchado juntos en batalla, eran amigos. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla y se salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se paraban. Un violento fue el golpe. Tan violento fue el golpe que Asael cayó muerto sin luchar. Pero Joab y Abisai siguieron a Abner y se les puso el sol cuando llegaron al collado de Amab, que está delante de Giab, junto al camino del desierto de Gabán. Al ver a su hermano muerto, les hizo más determinado en perseguir. Entonces, ¿qué puedo decirle yo aquí, mis amados hermanos? Que Abner no quería matarlo. Pero hay personas que no entienden. Por más que tú le dices, no hacen caso. Y tuvo que matarlo porque el muchacho era muy veloz, muy rápido. Y Joab, ¿verdad? Y su hermano Abisai, que quedaron vivos, fueron a vengar la muerte de Asael, su hermano. Joab y Abisai quedaron dolidos. A veces es mejor evitar las muertes porque viene la venganza. Lo que se llaman en los barrios. Tú me mataste a mi familiar, te voy a matar. No, que la sangre de mi primo no va a quedar impune, o de mi hermano, o de mi tía, o de lo que sea. Esos son los delincuentes que trabajan así. ¿Por qué? Porque no dejan las cosas en manos de Dios, sino que quieren tomar venganza en sus propias manos. Debemos de cuidarnos de eso, mis amados hermanos, porque la venganza es de Dios y eso está más que escrito. La venganza es de Dios, solamente de Dios. Amén. Bueno, y ahora vamos a dejar a Ezequías que lea más conflicto evitado. Desde el 25 hasta el final. Amén, amados hermanos, y leemos la palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y se juntaron los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner,
y se pararon en la cumbre del collado. Se juntaron los herederos, los hijos de la tribu de Benjamín, o sea, los hijos de la tribu del hermano de José, que era hermano de José por parte de la madre de Raquel. Se juntaron con Abner y se pusieron en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo se sigue amargura? ¿Hasta cuándo no has de decir al pueblo que se vuelvan de seguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieras hablado, ya desde esta mañana el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos. Joab echa toda la culpa a Abner. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no siguió más a los de Israel, ni peleó más. Joab no era un hombre de corazón tierno, pero era sabio y razonable, y se daba cuenta que la matanza de Abner y sus hombres, aunque él podría destruirlos a todos, solamente hubiera causado dolor a todo Israel, y les hubiera puesto contra David y su gobierno. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahananim. Joab también volvió de seguir a Abner, y juntando todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Pero los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de Abner 370 hombres que murieron. Hirieron más los hombres de David a las personas que estaban con Abner. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y los suyos, y les amaneció en Hebrón. Este último versículo de este capítulo clausura con las palabras: y les amaneció en Hebrón. El sol empezaba a levantarse sobre Israel. La larga noche de declinación espiritual había terminado. Habrían otros apuros y dificultades, sin embargo el sol no estaba poniéndose, sino levantándose. Ya había pasado la noche de penumbras y tragedias. Amén, amados hermanos, y esos son todos los versículos. Se despide el maestro de la palabra y participante del programa de niños y jóvenes con Cristo. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahí podemos ver lo que es de un reino dividido, ¿verdad? Dios estaba con David, murieron más los de Abner que los de David, porque Dios estaba con David y lo sustentaba y lo apoyaba en todo. Así que mejor no meterse con los hijos de Dios, porque el que se mete con contra el que ora, contra el que está siempre buscando de Dios, contra el que está leyendo la Biblia, con el que está siempre buscando la manera de que las demás personas lleguen a los pies de Dios, esa persona se está metiendo directamente con Dios, porque son hijos de Dios y Dios los va a proteger todo el tiempo. No serán perfectos, pero son personas que se dedican a buscar de Dios todos los días de su vida. No tienen pereza, no andan con excusa. Pero aquel que le es fastidio buscar de Dios, le es fastidio ir a la iglesia, le es fastidio orar, le es fastidio leer la Biblia, le es fastidio participar en la actividad de Dios, a ese el enemigo se lo desayuna. ¿Por qué? Porque son personas que no aman a Dios. Están en los caminos de Dios, pero nunca han conocido a Dios ni lo aman. Porque cuando tú amas a Dios, nada de las cosas de Dios se te hace fastidio, sino más bien se te hace una responsabilidad y lo amas de corazón. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esto es todo. Si aún no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, repite estas palabras de fe conmigo. De fe desde lo más profundo de tu corazón. Dice: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ven a mi vida, guíame, porque quiero ser salvo. Quiero que seas tú, Jesucristo, mi Salvador. Quiero pasar a ser hijo de Dios y quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Amén. Si hiciste esta confesión de fe, ya eres salvo y eres nuestro hermano en la fe. No olvides de congregarte en una iglesia de sana doctrina para que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y que tengan un excelente día martes. No se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.